Definitivo de la procesión del Santo Entierro. El primer paso, fechado en el siglo XVII, pertenece a la Hermandad de la Oración en el Huerto de los Olivos. El segundo es... Una de ellas es la de la oración de Jesús en el huerto, que realiza el recorrido general desde la iglesia de la Veracruz. El paso es del siglo XVII y consta de 5 figuras que representan a Cristo arrodillado frente a un ángel que alza el cáliz y 3 apóstoles dormidos. Este paso, conocido como la oración de Getsemaní, remite al dramatismo previo a la muerte de Cristo. Las imágenes han sido restauradas recientemente. El año pasado se estrenó carroza, estandarte, varas, así como los hachones de vela y la cruz de guía. El hábito se compone de túnica y capa blancas y capirote verde. La procesión general del Santo Entierro, la procesión oficial, un desfile complejo que tendremos oportunidad de comentar hoy con Julián Alcántara y con Francisco Javier Blázquez. A los dos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Lo primero que debemos decir de esta procesión es que pues se inició a las 6 de la tarde. Es una procesión compleja, intervienen 4 cofradías diferentes que salen también desde iglesias distintas, se sacan a la calle 11 pasos y pues eso hace que la organización del desfile sea más complicada. Como decimos, el itinerario es un itinerario largo, es una procesión y un desfile muy popular, muy esperado,
pero había el temor por la lluvia. Ha estado lloviendo esta tarde, pues hasta prácticamente poco antes del inicio de la salida de la Congregación de Jesús Rescatado, poco antes de las 6 de la tarde. A esa hora yo creo que dejó de llover y no ha vuelto a caer. Y además estamos viendo que hay un cielo totalmente despejado y magnífico, y una temperatura muy agradable además. Un cielo azul que contrasta con esta piedra de la Clerecía y de la Casa de las Conchas. Vemos en la calle de la Compañía a la cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos, que tiene también su sede, comparte su sede con la cofradía de la Veracruz. Decía yo y hacía alusión al tema de la lluvia, porque nos hemos encontrado, y también nos ha sorprendido y mucho a nosotros especialmente, con que los responsables de este desfile procesional han decidido acortar el recorrido, no llegando pues ni a la Plaza de San Isidro, calle Libreros, calle Calderón de la Barca, la catedral, donde precisamente tienen que recoger el sepulcro, como es tradicional, y luego ya entrar en la calle de la Rúa. Pues eso no se va a hacer, y como van a comprobar ustedes enseguida, pues los diferentes pasos con los que procesionan esta tarde de Viernes Santo harán esa especie de curva en la isleta de la Rúa, y de la calle de la Compañía pues enfilarán la Rúa con destino a la Plaza Mayor de Salamanca. ¿Por qué acortar el recorrido? ¿Cómo se toman estas decisiones y en función de qué, cuando aparentemente, Julián, y tú has pasado pues por el cargo de presidente de la Junta de Semana Santa, no ha llovido, no ha vuelto a llover? Hombre, podía sorprendernos la lluvia, aunque parece que el cielo está despejado. Vamos a buscar una solución un tanto lógica, y la solución lógica que le vemos a esto pues es que a lo mejor ellos han acortado el recorrido en previsión de que pudiera llover y que les diese tiempo a recoger los enseres y los pasos lo más rápidamente posible, porque si no, otra solución no le vemos, porque han salido a la hora puntual. Otra cosa es que hubiesen salido una hora más tarde, con lo cual habría un motivo para acortar el recorrido para cumplir los horarios, pero yo lo único que le veo, la única explicación, la más lógica y la más razonable, es que en previsión de que pueda volver a llover, que no sabemos porque el cielo está despejado, pues ellos han acortado para, a poco que acorten, pues es 1 hora y media de recorrido. Y entonces las distancias les caen muchísimo más cerca para recogerse en sus respectivas iglesias. Esta decisión a nosotros, a Televisión Salamanca, nos va a obligar pues a ofrecerles un programa especial, no igual que los que les hemos venido ofreciendo a todos ustedes desde el pasado domingo de Ramos, porque precisamente se va a cortar el recorrido en toda esa zona que teníamos preparada para cubrirla en directo y de forma ininterrumpida, con detalle, todas las imágenes a su paso por la calle Libreros, Calderón de la Barca, Playa y Daniel, y entrada ya en la Rúa. No lo vamos a poder hacer y nos vamos a limitar, bueno, pues a lo que hemos podido también improvisar nosotros para captar imágenes de este desfile, en el que, bueno, intervienen 4 cofradías, como decimos, salen también a diferentes horas. Javier, la primera en hacerlo es la Congregación de Jesús Rescatado y Nuestra Señora de las Angustias, de la iglesia de San Pablo, una de las imágenes también que goza de mayor devoción aquí en Salamanca, ¿no? Sí, esta procesión es tremendamente compleja, tiene un montón de servidumbres históricas. La procesión existe desde principios del siglo XVII, desde el año 1615, y la organizaba la Cofradía de la Veracruz. Entonces era un desfile, pues bueno, con sus pasos para conmemorar el entierro de Cristo. Pero claro, a lo largo de la historia, y dadas los condicionantes que se han ido dando entre las cofradías de Salamanca, se han ido integrando nuevas cofradías. La Veracruz tenía el privilegio de organizar de manera exclusiva todas las procesiones de Salamanca. Entonces, después de muchos pleitos, se consiguió que la Congregación de Jesús Nazareno participase en este desfile. Y luego ya, con otras características distintas, en los últimos años del siglo XIX se incorporaron la Congregación de Jesús Rescatado y Nuestra Señora de la Soledad. Otras cofradías que han participado a lo largo del tiempo ha sido Jesús Flagelado, y durante unos años también lo hizo la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz. Entonces todo esto pues ha ido condicionando el desfile, lo ha ido condicionando hasta el punto de que es muy complejo organizarlo, de que, bueno, algunas cofradías han salido, otras siguen manteniéndose en el desfile, pero claro, tienen que salir desde sus sedes correspondientes, ir hasta la Veracruz para integrarse en el desfile general, estrangularse un poco porque tienen que dividirse para colocar los pasos en el orden cronológico de la Pasión de Cristo, y todo esto pues hace, claro, que el desfile pues sea complicado a la hora de organizarlo, ¿no? 4 cofradías que además no van seguidas, que tienen que ir partidas.
para seguir un poquito la cronología de la pasión. Sí, además conviene destacar que al ser 4 cofradías, ir totalmente divididos, pues ahí luego tienen que hacer una separación, igual que hacen una unión, hacen una separación, y la separación es también totalmente complicado, porque luego la cofradía de la Veracruz, con su, llamémosla filial, entre comillas, de la oración del huerto, vuelven a su capilla de la Veracruz, mientras que la congregación de Jesús Rescatado y Jesús Nazareno pues hacen una despedida ya tradicional, que este año la van a realizar en la plaza con motivo del 250 aniversario de la misma, y luego desde allí cada una va a su sede, una a la parroquia de San Pablo y otra a la parroquia de San Julián, con lo cual, a pesar de que se separen las procesiones, todavía hay otras pequeñas procesiones, y lo que me ha dicho Javier es que antiguamente le daban 2 vueltas al recorrido. Dado que la cofradía de la Veracruz ejercía el monopolio, pues ya que te dejo salir, tú me tienes que servir. Y iban a recoger a la cofradía de la Veracruz a la capilla de su nombre y luego la volvían a dejar en la capilla de la Veracruz y volvían a sus sedes. Es cierto que a lo mejor la procesión comenzaría alrededor de las 3 y acabaría alrededor de las 12, o sea, eran 9 horas de procesión, con lo cual se hacían paradas para merendar. Se colocaban los pasos alineados en el célebre Paseo de las Úrsulas con esos negrillos que por desgracia han desaparecido, y se paraba allí una parada obligatoria que podía durar 1 hora, hora y media, se merendaba y se tomaban fuerzas para la siguiente vuelta. Eso hoy día ya se ha ido recortando, y encima este año, bueno, pues nos vemos con el problema de la lluvia, que encima todavía se ha recortado más, pero con todo y eso salen muchísimos más nazarenos, salen muchísimas más bandas, hay muchísimos más pasos a hombros de los que había, y eso, queramos o no queramos, pues ralentiza la marcha de la procesión y lo alarga en el tiempo, con lo cual hay que acortar el recorrido para cumplir los horarios. 11 pasos, Javier, en total serían 12 si saliera a la calle La Caña, ese otro paso de la Veracruz, cuya restauración está pendiente, y ahora ya los vamos a ver de forma ordenada, guardando ese orden cronológico. El primero es el paso con el que procesiona la Cofradía de la Oración en el Huerto de los Olivos, que bueno, pues saca a la calle este conjunto escultórico de 5 figuras. ¿Qué más podemos contar de este paso? Bueno, es un paso del siglo XVIII en el que yo creo que son de distinta mano el ángel y el Cristo en relación con los 3 apóstoles, ¿no? Son más pequeñitos y creo que tienen también un estilo diferente. El paso se realiza a principios del siglo XVIII, cuando la Cofradía de la Veracruz emprende una serie de mejoras de sus pasos procesionales. Los primeros pasos que tuvo la Cofradía de la Veracruz eran de escasa calidad artística, y dado el poderío económico que ya había alcanzado en los primeros años del siglo XVIII, pues los va renovando poco a poco, y es cuando se realizan estas figuras. Se nos pierde un poco el nombre del autor. Se habla de Juan Tenancol como autor de estas figuras, aunque bueno, es un dato que está tomado de una fuente secundaria. No aparece, o por lo menos hasta la fecha no ha aparecido, porque el archivo de la Veracruz pues queda bastante por investigar, es inmenso. Entonces no ha aparecido en un documento directo, en un acta de una junta directiva o en un libro de cuentas. Y bueno, pues nos estamos fiando de aquellas personas como Benito Paradinas y algún otro, que tuvieron la suerte de poder leer toda la documentación, o una buena parte de la documentación de la Veracruz, que incluso ahora se ha perdido por la humedad y otras circunstancias. Entonces ahí sí que lo han ido recogiendo, y bien, en principio nos podemos fiar de ese dato, aunque repito que no es una fuente primaria. Y el momento que está reflejando pues es este tan conocido de la oración del huerto. Ahí aparecen los discípulos dormidos, mientras Jesús en oración pide al Padre que pase de él ese cáliz, ese trago. Es un paso que se hizo para la procesión del Jueves Santo, porque antiguamente la Veracruz organizaba desfiles en miércoles, en jueves y en Viernes Santo, aparte de la Pascua. Y en concreto el de la oración del huerto pues lo sacó en Jueves Santo hasta principios del siglo XIX. En 1806 se concentraron las procesiones de miércoles, jueves y Viernes Santo en una sola. Y de ahí que el paso pues pasase al Viernes Santo, pero claro, su día inicial y el día propio es el del Jueves Santo.
A gusto hasta las 11, Una procesión complicada desde el punto de vista organizativo. Son muchos pasos, 4 cofradías, salen a diferentes horas, se han unido al llegar a la Veracruz y ahora sí ya se reorganiza el desfile guardando un orden ya establecido previamente. Sí, efectivamente es la procesión más compleja de organizar en Salamanca. Son 4 cofradías, 12 pasos, distintas formas de llevarlos. También las cofradías se tienen que dividir para colocar sus pasos en el orden debido, que es el de la Pasión de Cristo. De ahí que cueste tanto organizarla todos los años. Es el verdadero caballo de batalla de la Junta de Cofradías y de las cofradías implicadas también en esta procesión. De su organización sabe mucho quien nos va a acompañar también en esta retransmisión, José Adrián Cornejo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A usted le correspondió y le tocó coordinar este desfile procesional durante varios años. Sí, entonces tiene experiencia y sabe lo que es. Tuve el honor de poder ser el encargado de organizar la procesión durante, creo que fueron 4 años. Y efectivamente es una organización muy compleja, hay que tener en cuenta muchos detalles, hay que cortar una cofradía para dar paso a meter una de sus imágenes, volverla a cortar, es decir, la organización es muy compleja y costosa, ¿no? Veíamos al comenzar esta retransmisión el estandarte de la Junta de Cofradías que agrupa todas las hermandades de Salamanca y que es quien organiza este desfile junto con las cofradías, las 4 cofradías que participan en él. La primera que abre la procesión es la de
Jesús en el Huerto de los Olivos, y que ha sido también la primera en salir a la calle de su sede, la iglesia del Carmen de Abajo. Desde las 6 menos cuarto de la tarde está en la calle la Cofradía de la Oración en el Huerto. Hemos tenido la oportunidad de verla en sus primeros tramos del desfile en directo y hemos recibido también la grata sorpresa de ver un elevado número de nazarenos, ¿no? Lo comentaba con Pascual Ávila, el hermano mayor, que en la vida había visto yo tantos nazarenos en la oración del Huerto, y esa es una buena noticia para la propia cofradía y para la Semana Santa de Salamanca. También, José Adrián Cornejo, es una buena noticia que este paso de la oración en el Huerto de los Olivos sale a la calle después de haberse sometido a una restauración. Y además en su totalidad, este año, a través del convenio de colaboración entre Junta de Cofradías y el Excelentísimo Ayuntamiento de Salamanca, este año han restaurado todas las imágenes del paso, sí. Sí, que lo estaban necesitando. Hay que tener en cuenta que las imágenes de este paso pues están realizadas en talla de madera y telas encoladas. Entonces las telas presentan unas serias dificultades, ¿no?, para la conservación, no resisten tanto como la madera, y era urgente el tomar medidas para reparar los desperfectos que por el uso y las procesiones y manipulaciones y demás van teniendo las figuras. Luego, aparte, sabes, Javier, que esta cofradía, cuando recogía los enseres, las imágenes las guardaba en un local que tenía, es decir, no estaban expuestas en ningún tipo de culto, ni ningún tipo de altar, y bueno, yo creo que también ahí a lo mejor podían tener algún deterioro especial. Tienen unos cajones muy bien preparados, están hechos a la medida de las figuras y van muy bien protegidas para los traslados. Sí, no, ellos además cuidaban muy mucho el tratar de conservarlas bien, y las envolvían en plásticos especiales y en mantas y tal, pero bueno, siempre sabes que eso puede sufrir algún deterioro especial, ¿no? Este paso de la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos, que sale a la calle tras su restauración, como les contamos, es un conjunto escultórico, ahí lo ven, compuesto por 5 figuras. Desconocemos su autoría. Desconocemos la autoría del Cristo, que posiblemente sea una de las primeras imágenes de la cofradía de la Veracruz, ¿no? Porque eso hay que tenerlo claro, es la cofradía propietaria de las imágenes, es la Veracruz, y las tiene cedidas en usufructo a la oración del Huerto. Y las otras figuras, bueno, pues por una fuente secundaria pensamos que pudieron ser realizadas por un artista local en el siglo XVIII, Juan Tenant Coll, que las hizo y las donó a la cofradía. Entendemos que dentro de esa remodelación de los pasos que se hizo durante la primera mitad del siglo XVIII. Mencionábamos esa relación de esta cofradía con otra, con la más antigua de Salamanca, la de la Veracruz. Esta de la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos se fundó en 1951. Hace unos cuantos años cambió la que había sido hasta entonces su sede, compartida con la Cofradía de la Veracruz, y se trasladó a la iglesia del Carmen de Abajo, bueno, pues desde donde ha iniciado una nueva etapa, de alguna forma. Ha habido un proceso de emancipación de la Cofradía de la Oración del Huerto. Al principio se funda dentro de la Veracruz para ayudarles a sacar un paso en procesión, porque en los años 40 la Cofradía de la Veracruz tenía serios problemas para poner en la calle los 8 pasos con los que contaba en la procesión del Viernes Santo. Y por eso pues se tomó la iniciativa desde la Junta Permanente de Semana Santa de buscar entre los colectivos o gremios, que se decía entonces, ciertas colaboraciones para ayudar a la Veracruz. Al final solo cuajó la propuesta de los hortelanos, agricultores, que con Ezequiel Bermejo y Luis Marcos se animaron a fundar esta cofradía de la oración de Jesús en el Huerto, pero siempre dentro de la Veracruz. De hecho, el anagrama que utilizaban, o el emblema, era el de la cofradía de la Veracruz. Se distinguían por los distintos colores de los hábitos. Y así funcionaron durante muchísimos años, podemos decir que hasta finales de los años 80, cuando Pascual Ávila Pacho se hace cargo de la cofradía, se convierte en presidente, y poco a poco ha ido dando esos pasos de cara a la independencia de la Veracruz, que culminaron hace 3 años con el cambio de sede.
Y sigue siendo hermano mayor, Pascual Ávila Pacho. Sí, es de los veteranos de la Semana Santa de Salamanca. Estamos viendo una procesión que abre esta cofradía, que bueno, pues el año pasado, por cierto, y todos lo recordamos, no pudo salir a la calle momentos antes de iniciarse el desfile, y ante la amenaza de lluvia, pues su hermano mayor decidió suspenderla. Sí lo hicieron el resto de las cofradías, como recordarán nuestros espectadores. Por tanto, esta Semana Santa también tiene una importancia especial para ellos, ¿no? Porque sufrieron esa anulación, ¿no? Claro, esa especial suspensión. para ellos porque ellos tomaron la decisión de no subir. Luego no llovió. Claro, pero es justo en el momento que ellos tenían la hora marcada para la salida penitencial, llovía, con lo cual, lógicamente, tienes que tomar la decisión de suspender. Y una vez que has tomado la decisión, es decir, ya no puedes encajar, ya no puedes volver a salir, tienes que salir corriendo a ver dónde te incorporas. Y bueno, yo creo que este año es especial para ellos, aparte, el sacar el paso restaurado en su totalidad, algún estreno nuevo que llevan, y este año sí es especial para ellos. Sí. Y hay que decir que estas figuras, estas imágenes podrán ser contempladas, no sé dentro de cuánto tiempo, en la iglesia del Carmen, allí en ese templo, quedarán expuestas. Sí, a mediados de mayo, nos decía ahora José Adrián que el 15 de mayo ya se ha establecido como fecha para la solemne colocación de estas figuras en el retablo, que está a punto de terminar ya Francisco Hernández Cabezas, ¿no? Y que va a contar, como decíamos ayer, durante la retransmisión de la Hermandad del Cristo del Amor y la Paz, con unas pinturas, con un collage más bien, realizado por Andrés Salem. Estos dos personajes están desfilando en la tarde de hoy detrás del paso de la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos. Mira, vemos las figuras del paso, y la figura del ángel, el pelo, lo tiene tallado nuevo, y está tallado en madera de nogal y a mano. Es una de las novedades que también presenta este paso este año. Así como las faldillas del paso. Sí, las faldillas también son nuevas. Están realizadas por Manuel Jesús García Berido. Creo que dentro del ámbito de la Semana Santa de Salamanca es de sobra conocido, un bordador con unas manos exquisitas, y creo que ya debe de tener trabajo, si no en todas, en la mayoría de las cofradías. Yo creo que empezó en la Hermandad Dominicana, y a raíz de ahí todas las cofradías le van encargando algo, faldillas, estandartes, banderines, y este año la cofradía de la oración en el huerto, las faldillas. Sí, entre Manuel y José Antonio Villoria se reparten la casi totalidad de los trabajos de bordado en Salamanca. Este año nos consta que por parte de la Junta y de las cofradías que participan en este desfile se ha hecho un esfuerzo, ¿no?, por mejorar su coordinación, los tiempos, por hacer que resulte, bueno, pues más atractivo para el público y ofrezca una imagen mejor a la que ha ofrecido en ediciones pasadas. Les contábamos a ustedes que es difícil, ¿no?, lograrlo, porque son 4 cofradías, salen de diferentes sedes, en distintos tiempos, y todo eso hay que coordinarlo muy bien. Y son también estilos muy distintos en la forma de procesionar, y ya vienen en algunos casos pues de muchos años atrás, ¿no? Entonces cambiar ciertos hábitos o costumbres no es nada fácil. Ya ven, señores, este Viernes Santo Salamanca vuelve a acoger a miles de turistas, miles de personas que llenan nuestras calles, y evidentemente también muchos salmantinos que no quieren perderse. Las que más saben salir ya.
La última. Hola. ¿Cuándo es verdad? La última, de verdad. Hombre. Entonces lo mismo lleva el abanico. Ah, pues aquí. Pues son allí. Y la otra, y ella también, mírala. Aquello. Van a ser por el sí. Van juntos. Van a ese lado. Sí. Yo me de la cara. El ojo de la cara. Sí. Iba allí con ellos.
saltamos de eje, si se nos permite, televisivamente, y nos vamos hacia la iglesia del Carmen de Abajo, porque allí a las 6:30 de la tarde iniciaba su salida procesional en solitario y sin ir a la Veracruz a incorporarse a esa otra procesión, como venía siendo históricamente habitual, la Hermandad de la Oración en el Huerto de los Olivos, una hermandad una cofradía que ha ido ratificando su propia noción de cofradía, que ha ido asentándose, por cierto, ahí con una cruz de Andrés Alén, que el otro día nos acompañaba y que también, entre otros lugares, se puede ver también en la procesión del Amor y de la Paz, un ser procesional de primer orden y además reciente. Y esta era, por lo tanto, una salida esperada, y a ver el resultado. Ha habido algún pequeño desajuste en la calle Palominos, pero bueno, podemos decir que la prueba ha sido satisfactoria. Hombre, recordar que la Hermandad del Huerto de los Olivos fue inicialmente sección de la Cofradía de la Veracruz, y que llegó un momento en que quiso tener autonomía completa y trasladó incluso su sede canónica de la iglesia de la Veracruz a esta iglesia del Carmen de Abajo, donde fue acogida por la comunidad de carmelitas, y bueno, ha buscado su personalidad. Yo creo que la ha obtenido y que se lo ha ganado a pulso. Hay varias novedades, entre ellas precisamente esa vinculación con la Orden Carmelita, en este caso el Carmelo, que pasa a formar parte del anagrama de la cofradía, y también va a ir sustituyendo poco a poco los hábitos anteriores por unos más de tipo moral. Claro, los nuevos cofrades, que son los que se han apuntado, los que se han incorporado a la cofradía, ya lucen en su capirote o en su esclavina, por decirlo de alguna forma, el nuevo logo, ¿verdad? Está el logo de la cofradía de la Veracruz y el logo de los carmelitas. Como tú dices, la hermandad, la cofradía en este caso, yo creo que ha iniciado ese camino hacia encontrarse ella misma, y yo creo que lo está consiguiendo. Pero sí que tenemos que recordar que las imágenes, es decir, su paso titular, que es la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos, pertenece a la cofradía de la Veracruz, es decir, está cedida en depósito a la cofradía del Huerto, pero es propiedad de la Veracruz. Pero yo creo que lo están haciendo muy bien, bastantes hermanos en las calles. A mí me ha gustado, la verdad, la procesión que han hecho, siguen adelante, y nada, solamente darle la enhorabuena y que sigan así. Bien, pues ahí estamos viendo esa imagen de la oración en el huerto, seguramente también un momento iconográficamente significativo, ¿no? Cuando pues Jesús pide que sea parte de ese canto. Sí, invito a la gente para entender también la oración del huerto, la obra de Alén, de Andrés, que dentro de la iglesia ha hecho un mural de proporciones medianas, bastante grande, con sus olivos, y lo ha tratado los olivos con una mística, y ahora no se puede describir, hay que verlo, pero los olivos están animados, llenos de nombres, llenos de mensajes, llenos de palabras, porque allí ha querido Andrés, interpreto yo, y lo he visto con él, la obra, poner todas las oraciones del huerto de todas las generaciones a lo largo de la historia de la humanidad, porque por ese huerto de fracaso y de destrozo ha pasado hasta el tipo más ingenuo del mundo, ha acabado pasando. Esa noche, cuando esta persona, Jesús de Nazaret, descubre que es imposible encajar lo que él creía y lo que le está pasando. Lo que él pensaba de su misión y lo que está a punto de acontecer, porque sabe que lo van a detener, y esto es el fracaso y se acabó. ¿Cómo que se acabó? Si jamás pensé yo tal cosa. ¿Cómo que se acabó? Y dice el evangelista Lucas, que además era médico, dice, y el sudor que le caía era tan espeso como la sangre. Se indica el agobio, la descripción, aunque no sea fisiológicamente exacta, pero como metáfora indica el agobio total de una persona que se encuentra en un callejón que no entiende. Es que lo de Jesús fructuoso fue un gran drama.
para él sobre todo, efectivamente, claro. Efectivamente. Y todavía ese drama, incluso con los que no son creyentes, les conmueve profundamente, porque es una historia, bueno, yo creo que arquetípica, ¿no? Lo que decía ahora mismo Frutos. Bueno, en todo caso, esa descripción del evangelista Lucas, que también se le considera uno de los primeros periodistas, por cierto, de la historia. Sí, fue un periodista impenitente, se pegó a un tipo interesante y muy resultón como generador de noticias, que fue Pablo, y fue con él en el viaje y no lo dejó ni a sol ni a sombra. Interesante tipo, sí. E interesante historia, hay que leer el Evangelio de San Marcos, que es una maravilla. Sí. Sí, decía yo que esa descripción está precisamente en las Andas, y me parece a mí que desde que esa nueva sede canónica está en la iglesia del Carmen de Abajo y tiene ese mural de Andrés Salén y también tiene ese altar permanente, este paso ha ido ganando un poco en aceptación. Es verdad que no es una gran talla, es un paso, bueno, en la tradición barroca. Hay dos manos claramente, lo de los apóstoles pues parece ser que es una donación de un hermano de la Veracruz, de Juan Tenancol, y el Cristo y el ángel pues acaso sean de la escuela de Alejandro Carnicero, que no desde luego del magnífico escultor salmantino, pero bueno, que siempre ha sido un poco un paso considerado de orden menor, y ahora, bueno, pues desde luego la cofradía lo pasea con orgullo y tiene que ser así. Claro, un poco a raíz de lo que decíamos ayer, que las cofradías pequeñas no están lo suficientemente reconocidas en el mundo de la Semana Santa de Salamanca, y esta es una cofradía pequeña, porque si no tengo mal el dato, creo que no llega a 200 cofrades. Entonces yo creo que, pues lo que decíamos ayer, no está lo suficientemente reconocida. Es verdad que a raíz de la mejora del paso, desde ya antes de que cambiasen de sede, salían en otro paso más grande, más voluminoso, es decir, se perdían las imágenes, y a raíz del cambio del paso está labrado el paso en madera, es decir, con las faldillas que estrenaron hace pocos años, es decir, se está dando otra calidad, es verdad, a ese paso en la calle, y yo creo que lo están mejorando sin duda. Entre otras cosas, se cambió el pelo natural que hemos visto antes, por cierto, en la Magdalena del Calvario, que que ha estrenado recientemente ubicación, en vez de delante de la cruz o de cara a la cruz en la parte de atrás, nos lo comentamos en su momento. Es un acierto, yo creo, para eliminar ese pelo natural y colocarlo de tal. Quería añadir, como estaba Pedro dormido ahí junto a los tres, nada más recordarme a mí mismo, y si a alguien le sirve, pues con perdón hasta para él también, que quizás a veces vivo dormido mientras otros lo pasan mal, como Pedro, dormido mientras su maestro está abocado a una situación desesperada, y él va y se duerme. Es que es el colmo. ¿No estaremos a veces dormidos muy en nuestra sociedad mientras otros están sudando sangre? No es mala pregunta para la oración del huerto. Pero quería referirme a algo que comentaba antes Raúl, y es el hecho de que efectivamente esta es una cofradía pequeñita, no es de las grandes cofradías de Salamanca, tampoco la Semana Santa de Salamanca es de las grandes Semanas Santas, pero es nuestra Semana Santa, y la Semana Santa se lleva en el corazón, es algo emocional. Es decir, yo sé que las procesiones de Zamora o de Sevilla son muy superiores a las de Salamanca, pero estas me dicen algo que no me dicen las otras. La Semana Santa por eso la queremos tanto, porque es nuestra y hay que valorarla. Y estas pequeñas cofradías tienen un enorme mérito. Bueno, hay que decir que no se nos pase, por supuesto, por esa gran labor que hacen. Raúl, lo conoces bien, la ONG Virgen de la Vega es la que está acompañando al paso de la oración en el huerto, y ahí llegamos a ese punto crítico que comentábamos. Ahí ha habido pues seguramente la principal disonancia de este Viernes Santo, que no han podido acompasarse bien los itinerarios, y al huerto le ha tocado esperar un rato bastante prolongado aquí en Palomino. Sí, les ha tocado esperar en torno a 45 minutos mientras la cofradía de la Veracruz pasaba por la calle de la Rúa, pero bueno, estas imágenes son un poco historia, ¿no? Porque está subiendo a la calle Palominos, entonces hasta ahora no la habíamos visto, no la habíamos visto nunca, vamos, yo con mi edad, y yo creo que yo no la había visto nunca, yo creo que antes tampoco había pasado.
Pues este es el momento en el que ya sin lugar a dudas la banda abandona la iglesia del Carmen de Abajo, señal inequívoca, en este caso la banda de cornetas y tambores de Amor y Paz. Abandona la iglesia, se suspende definitivamente la procesión y eso pues lógicamente siempre es un momento duro, Abraham, entre los cofrades, entre las personas que llevan preparando con mucho cariño, todas, pero es verdad que las cofradías pequeñas, como puede ser la del Huerto, que prácticamente todo se vive en primera persona, en el ámbito de lo familiar, el impacto no sé, es muy difícil medir el dolor, pero es verdad que aquí hay como una implicación personal más directa de casi todo el mundo. Sí, es cierto que es una cofradía muy familiar, ¿no? Que desde que hace una década se trasladó al Carmen de Abajo, pues ha conseguido incluso desarrollarse un poco más, ¿no?, de su proyecto de cofradía. Bueno, es cierto que las hermandades están llamadas, ¿no?, y cada vez más a no ser solo la procesión, pero es inevitable, ¿no?, que a los cofrades pues les produzca tristeza pues la cancelación, ¿no?, porque más allá de toda la vida, de todos los fines que pueden tener a lo largo del año, pues la procesión es un momento muy importante, si no serían otra cosa, ¿no?, y no serían también cofradías de Semana Santa. Claro. Como nos recordaba además el pregonero de la Semana Santa de este año, ¿no?, en entrevistas que concedió durante la Cuaresma, pues hay que tener el máximo respeto por los sentimientos de cada cofrade. A partir de ahí se pueden construir muchos proyectos. Solo individualmente cada cofrade sabe las circunstancias personales con las que va a procesionar en este año, ¿no?, qué esperanzas tenía depositadas en ella, qué perseguía con la procesión, más allá de lo que como colectivo representa. Y bueno, es entendible, ¿no? Es verdad que no vemos esas escenas de tristeza o de llanto en todas las cancelaciones, podremos verlo a lo largo del recorrido que vamos a hacer, pero bueno, cada uno pues tiene sus particularidades. Bueno, pues aquí tenemos este paso que era una de las sorpresas que tenía preparada la cofradía. Siempre cambia su exorno floral cada año y en esta ocasión, pues como ya nos anticipaba su decorador, Javier, de Floristerías Mayo, pues había apostado otra vez por el verde, pero con esos toques blancos que apreciábamos en las imágenes. Un paso muy particular, este heterogéneo de la oración en el huerto, con varias épocas, con la presencia de un donante que también se tiene por autor, por Juan Tenancol, y probablemente la participación en otras de las obras de pues alguien de la escuela o del entorno, del círculo, de la influencia de Alejandro Carnicero. Bueno, es una rareza, don Fructuoso, el hecho de que Salamanca saque este paso de la oración en el huerto el viernes, no se acomoda litúrgicamente, pero como expresaba perfectamente Abraham, pues la cofradía ha encontrado aquí su hueco, ha encontrado su razón de ser, su sitio bajo el sol y lo defiende con mucha dignidad. De hecho, la Semana Santa, en concreto la cristiana, la católica, no es una reconstrucción de la historia. Tenemos libertad para utilizar los símbolos y los signos en el orden que por alguna razón nos convenga más y que prevalezcan sobre el puro rigor histórico. Por eso me parece muy bien que salga pues cuando puede salir, por supuesto. Quería decir también, hemos comentado antes en un momento aquí de descanso, que tan digno es pues el talante del que es capaz de aguantarse sin inmutarse porque se suspenda la procesión y se queda tranquilo, como la de la persona que no puede contener el llanto, las lágrimas y queda un poco deshecha con su tarde por los suelos al ver que se suspende su procesión. Recuerdo una señora hace muchos años, estaba yo en San Pablo de cura, que no pudo salir Jesús rescatado. Me acuerdo de la señora porque luego la he conocido hasta el día de hoy. Y la señora, con mucho llanto y mucha desolación, me dijo: es que yo tenía la promesa, era por un hijo pequeño que tenía en situación muy apurada, tenía la promesa de salir en esta procesión por la salud de mi hijo. Ahora mi hijo está curado, yo no salgo en la procesión, ¿qué va a pasar? Y digo: madre señora, solo con las lágrimas que está usted soltando, cumple, pero vamos, además de manera holgada, con la promesa que hizo de procesión, aunque no salga en ella.
Bueno, pues sí, una anécdota ciertamente muy bonita. Raúl, simplemente, antes de seguir camino, un comentario sobre la cofradía de la oración en el huerto. Aquí vemos cómo, si es posible, también nos gusta subrayarlo, a veces tenemos que poner el acento en lo negativo, pues vamos a hacerlo en lo positivo, cómo es posible una buena convivencia, en este caso, entre los padres carmelitas y la cofradía, y que se están ayudando mutuamente a enriquecerse, unos a otros, otros a unos. Sí, es verdad. Como ha dicho Abraham antes, se cumplía 10 años desde que la cofradía de la oración en el huerto se trasladó desde Veracruz al Carmen de Abajo, y yo creo que solamente hay que ver la cofradía en la calle, no solamente en la calle, sino también con la sucesión de actos que hacen durante el resto del año, ha ido mejorando en su puesta en escena, entre comillas, por decirlo así, mejorando su patrimonio y mejorando la calidad de vida de la cofradía, que siempre es importante. Y además este año, que no lo hemos dicho, hay que decirlo también, que su paso se había restaurado, las imágenes de la oración en el huerto habían sido restauradas, y yo creo que también eso ha pesado en el pensamiento de Primitivo Moya, del hermano mayor, del presidente, que creo que es presidente en este caso. Presidente en este caso. Es relevante como que en esta iglesia pueden tener su imagen al culto durante todo el año, que anteriormente, más allá de la procesión, quedaba guardada en un armario durante el resto del año, ¿no? Además, con un altar precioso de Andrés Alén, que es el autor del diseño, con ese huerto de Gesemaní que decora y que es una visita obligada. Precisamente en el interior de esta iglesia del Carmen de Abajo, el último reducto que nos queda de lo que fue en su día el magnificente convento de San Andrés, el Escorial salmantino, hoy totalmente desaparecido, a excepción de este espacio, por lo demás también magnífico, en un barroco de estilo carmelitano. Y aquí tenemos el paso de la oración en el Huerto de los Olivos, que va a procesionar después de la Veracruz. Es la siguiente de las salidas procesionales en nuestra Semana Santa salmantina. Hace 3 años que se ha instituido este acto de una oración previa antes de la salida procesional, en la que todos los hermanos, pues como están viendo, participan en este rezo. Bueno, es una cofradía de las que podemos decir que ha hecho un trabajo intenso en los últimos años para ir reforzando, sobre todo, yo diría, los lazos entre sus cofrades. Es una cofradía pues, de tamaño reducido, con sus características propias, pero que sí que ha trabajado mucho, sobre todo en la última etapa, para intensificar los lazos de efectivamente cofradía. Ha sido una cofradía muy familiar. Exacto. En los últimos tiempos, desde que Pascual Ávila ejerció el cargo de hermano mayor, todo su interés se centraba ahí, es decir, en hacer hermandad, en unir a todos los que integraban la cofradía. Y bueno, pues a partir de ahí sí, potenciar todo lo demás, potenciar actividades, y yo creo que, bueno, pues eso no sé si les ha permitido ganar, que creo que sí, pero al menos les ha impedido perder. Es una cofradía humilde, es una cofradía sencilla, pequeña, podríamos decir, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Y lo que comentabas del acto inicial, yo es que creo que todas las cofradías deberían tener un momento de oración antes, durante y después de una salida procesional. Es decir, no tiene sentido hacer una procesión si no hay un momento de oración previo, al menos, ¿no? Es decir, que algo que le dé sentido a tu salida, porque no es salir a reflexionar. Tú puedes reflexionar en la cama sin mayor, tú sales a orar, y orar es diferente, orar es otra cosa, y que alguien te introduzca en la oración, normalmente, y como es lógico, un sacerdote, yo creo que es interesante, no, necesario en una salida procesional. Y luego lo que sí se ha remarcado, ahora que vemos abrir las puertas de esta capilla, de la Horta Tercera del Carmen, es que, pues evidentemente,
En este caso sí tenemos una colaboración estrecha con lo que es la orden de los carmelitas. El Carmelo aquí sí se ha implicado, ha dado facilidades a la cofradía. Incluso hemos visto pues lo que no habíamos visto nunca, que este paso en los últimos años se ha trasladado de unos garajes sin más culto a que efectivamente cuenta con su altar, además magníficamente decorado por Andrés Alén, con todo el sentido, y que bueno, pues recibe culto todo el año en una iglesia que también tiene mucha actividad parroquial, además, aunque solo sea por distintos motivos. Uno de ellos es la celebración de San Judas Tadeo, que lleva ya mucha gente, pero bueno, en más momentos. Y ya que hablamos de Andrés Alén, ahí tenemos las 3 cruces eucarísticas, que también veíamos una de ellas ayer en Amoripa, que es a mí me parece una apuesta acertadísima de esta cofradía por un artista salmantino, y por remarcar también ese carácter salmantino de una cofradía que procede, Raúl, del huerto del gremio de hortelanos. Sí, eso es, claro, uniendo un poco la cofradía de la oración en el huerto con los hortelanos. Hombre, yo estoy seguro que la cofradía de la oración en el huerto, cuando decidió marchar de la capilla de la Veracruz, puesto que compartía sede con la cofradía de la Veracruz y era filial de la cofradía de la Veracruz, bueno, pues como decimos, decidió marchar al Carmen de Abajo, viendo un poco también las expectativas, también al hilo de lo que decía Félix, un poco de crecer en número de hermanos, de crecer en cuanto a nivel de hermandad, de vida de hermandad durante el resto del año, porque sí que es verdad que, claro, en la capilla de la Veracruz, al compartir en un espacio pequeño 2 cofradías, pues lo tenía complicado. Entonces, bajo mi punto de vista, desde que se produjo ese cambio, la cofradía ha ido ganando en todos los aspectos. Estamos viendo ahora su grupo escultórico, su paso titular. Bueno, pues también desde que la cofradía está en el Carmen de Abajo, ha ido mejorando también, por decirlo así, la puesta en escena de la cofradía y del paso y de las imágenes. Creo recordar que, como el año pasado también llovió y no pudo salir a la calle, el año pasado se restauraron todas las imágenes, no las pudimos ver en la calle. Este año las hemos podido ver totalmente restauradas, y lo que a mí me gusta mucho de este paso, y sobre todo de la cofradía de la oración en el huerto, es las flores que lleva el paso. Es que son tan peculiares y son tan diferentes al resto de las imágenes de las cofradías, que componen la Semana Santa en Salamanca, que bueno, habrá gente que le pueda gustar más, que le pueda gustar menos, pero por lo menos peculiares sí que son. Sí, desde luego es un trabajo, espero no equivocarme, creo que sí, habitualmente, este año no sé el dato, pero ya digo, no confundirme, pero de Flor Mayo, que además también es un presente habitual en este programa para explicarnos justamente el trabajo de... Como siempre hay una reflexión, también desde la ornamentación floral se reflexiona. Tenemos a representantes de la Orden del Carmelo, y fíjense que tanto es así que se modificó el anagrama de la hermandad. Ahora las personas que ya llevan, digamos, el nuevo hábito, que ya llevan el nuevo anagrama, pues va doblado el escudo, el antiguo de la cofradía, y el nuevo que introduce es el Carmelo, ese emblema que ya saben que cuenta la tradición, que fue diseñado nada menos que por San Juan de la Cruz. Me parece que es de justicia, por si acaso se nos va el plazo, no sé cuánto tiempo seguiremos la procesión, subrayar e invitar a la gente que a lo mejor no lo conoce mucho a ver la obra de Andrés Alén en los Carmelitas. Y además su sentido de recordar pues a todos aquellos que han pasado por una oración del huerto y hasta por la muerte, por causas justas, especialmente por la fe. Entonces es artísticamente, yo creo que es diferente, original, puede ser hasta discutible, pero está cargada de sentido e ilustra muy bien el sentido pues de esta procesión. Aquí tenemos un ejemplo, lo decimos siempre, cuanto mejor sea la obra en su perfección técnica, en su calidad artística, pues mejor, porque estamos hablando de sacar cosas ahí. Pero bueno, aquí es verdad que la antigüedad y la tradición pues puede compensar efectivamente que no estamos ante un conjunto escultórico de grandísimas calidades artísticas. Tenemos además muchas dudas sobre su autoría, procedencia. Se sabe que fue donado precisamente por un cofrade de la Veracruz en el siglo XVIII, y se sospecha que él realizó algunas de las figuras, y
por eso se firma así, como Juan Tenancol, como él fuera el autor, y luego Jesús y el ángel, bien que son de un tamaño reducido, como todo el conjunto, pues tienen esa inspiración en Alejandro Carnicero, aunque su participación está descartada. Decías, Fructuoso, que estamos ante un momento que quizá por salir en viernes, quizá por otras circunstancias, queda un poquito desenfocado, pero que es crucial en la pasión. Es el momento de la duda, el momento de llorar sangre, de sudar sangre, que viene reflejado iconográficamente en ese paso. Lo pensaba hace un momento, que no deja de ser sorprendente que los autores de los relatos de la pasión, los evangelios, recojan ese incidente de Jesús en el huerto, que es un momento de desánimo, de desencuentro, de sospecha, de derrota, de no saber a qué recurrir. Yo creo que sospechaba ya sin duda lo que se venía y no se lo sabe explicar. Y entonces hasta dice Lucas que le caía un sudor espeso que parecían gotas de sangre. Y claro, cuando tú sudas así ante un apuro, es que algo gordo te está pasando por dentro, de duda, de presión, de opresión, de hundimiento. Me impresiona este momento en la vida de Jesús, justo casi al final. Qué cosa, y ahí está, escrito tal cual, dando fe. Pues esa es la reflexión sobre el momento iconográfico que arropa esta cofradía que llega hasta la Plaza Mayor a través de la Rúa, en ese recorrido en el que nosotros vamos a finalizar nuestro acompañamiento en esta tarde del Viernes Santo.